Bienvenidos a este nuevo video de noticias automotrices, el del 1 de julio de 2026. Hoy vamos a hablar del mercado automotriz francés, cuyos nuevos datos acaban de salir. No son nada buenos, especialmente para las marcas francesas. Hablaremos de Citroën, que confirma una muy mala noticia para su futuro 2 Civi de BMW, que acaba de superar un límite que muchos pensaban imposible con su nuevo iX5 eléctrico, y de Dacia, que lanza la comercialización de una nueva versión particularmente interesante de su Sandero. Espero que los temas de hoy les interesen. Si es así, como siempre cuento con ustedes, para demostrarlo dejando un like en este video, suscribiéndose para los próximos, compartiéndolo si tienen la opción, y por supuesto, dejando un comentario en el que simplemente den su opinión sobre las noticias del día. Pero antes de hablar de las noticias automotrices del día, un pequeño paréntesis. Hoy en Francia, conservamos nuestros autos cada vez por más tiempo. La edad promedio del parque automotriz se acerca a los 12 años y sigue aumentando. Y obviamente, cuando un auto envejece, siempre llega un momento en el que hay que reemplazar una pieza. El problema es que, entre las concesionarias, los anuncios en línea y los deshuesaderos, uno puede perder horas comparando todo. Encontrar la pieza correcta al precio adecuado puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Pero afortunadamente, hoy en día existen soluciones para este problema, como Oboco, que es el socio del video de hoy y con quien se realizó en colaboración. Oboco es una plataforma especializada en piezas automotrices usadas, que reúne a más de 5.000 vendedores en toda Europa y da acceso a millones de piezas automotrices. Les voy a dar un ejemplo concreto. Sé que dentro de poco tiempo tendré que reemplazar el balastro de uno de mis faros de xenón. Simplemente ingresé la pieza que estoy buscando, el modelo de mi auto, y en unos cuantos clics, encontré varias referencias compatibles con mi coche. Para los apasionados de los autos, así como para quienes solo buscan reducir su presupuesto de mantenimiento, suele ser una solución mucho más económica que una pieza nueva. En mi caso, por ejemplo, el balastro de segunda mano es casi 4 veces más barato que uno nuevo. Y además de ser más económico, también es más responsable, ya que todas las piezas que ves aquí provienen de vehículos desmantelados, pero todavía son perfectamente utilizables. En lugar de producir siempre piezas nuevas, se les da una segunda vida. Si dudas en pedir una pieza de segunda mano por internet, debes saber que Oboco ofrece una garantía de reembolso de 14 días para que tengas suficiente tiempo para verificar su compatibilidad y calidad. Te muestro mi código promocional en pantalla. El código X, NewsAuto. Puedes usarlo al hacer tu pedido para aprovechar una oferta por tiempo limitado de 15% de descuento en los gastos de envío. También te dejo el enlace de Oboco en la descripción y en un comentario fijado debajo de este video. Así que si tienes una reparación pendiente o una pieza que reemplazar próximamente, no dudes en echarle un vistazo al enlace que estará en la descripción y usar el código X, NewsAuto para aprovechar la oferta. Gracias a quienes le echaron un vistazo. Gracias a Oboco por ser el patrocinador de este video. Y seguimos con las noticias del día. BMW acaba de presentar la quinta generación del X5 y sinceramente, tengo la impresión de que estamos presenciando una carrera hacia lo absurdo por parte de los fabricantes de autos, que están lanzando uno tras otro camioneta cada vez más grandes, más potentes y, sobre todo, más pesados. Este nuevo X5 adopta el nuevo diseño de nodo Neuclass, con un frente completamente renovado. Tiene firmas luminosas dobles en forma de X, rines enormes de 23 pulgadas, el nuevo sistema de visualización frontal panorámico iDrive, un cuadro de instrumentos digital de 17.9 pulgadas orientado hacia el conductor y, opcionalmente, una pantalla para el pasajero de 14.6 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento. En el aspecto mecánico, BMW realmente se luce, ya que este nuevo X5 se ofrecerá con 5 motorizaciones diferentes: diésel, híbrido enchufable, eléctrico, gasolina y en algunos mercados, incluso una versión de hidrógeno que llegará en 2028. Simplemente es el primer vehículo de la marca y uno de los primeros en el mundo en ofrecer tantas opciones. La versión de la que más se habla es, obviamente, la versión 100% eléctrica. Recibe una enorme batería de 140 kWh, simplemente la batería más grande jamás instalada en un auto de serie en Europa. Está asociada a una arquitectura de 800 voltios, puede aceptar hasta 450 kilovatios de velocidad de recarga y, a pesar del enorme tamaño y peso de la batería, de lo cual hablaremos en un momento, BMW finalmente anuncia que tiene 800 kilómetros de autonomía. Es menos que su Serie 3 eléctrica, que de hecho tiene una batería mucho más pequeña. Debido a esta enorme batería, tiene un peso de 2.890 kilos, casi 3 toneladas. Afortunadamente, será muy potente ya que tendrá 570 caballos de fuerza en la versión de lanzamiento. Para quienes prefieren las versiones a gasolina, sepan que en Europa habrá una versión llamada 40D xDrive, será el 6 cilindros diésel de 3 litros híbrido. También habrá una versión híbrida enchufable, llamada 50E xDrive, que desarrollará 480 caballos de fuerza. Estará basada en el 6 cilindros a gasolina, y gracias a una batería de 18.7 kWh, permitirá aproximadamente 100 kilómetros de autonomía totalmente eléctrica. Por encima habrá otra versión híbrida enchufable, la 60 xDrive, que estará basada en el V8, y tendrá un total de 604 caballos de fuerza, una gran potencia y un desempeño bastante impresionante sobre el papel. Pero al final, lo que más destaca no es la potencia ni la autonomía, es su peso, casi 3 toneladas, y con ese peso ya no estamos tan lejos del límite máximo permitido por la licencia tipo B.
Estamos a nada de tener que sacar una licencia de camión para manejar estos camioneta. Mientras BMW sigue fabricando camioneta cada vez más grandes, otros fabricantes, especialmente las marcas francesas, tienen un problema mucho más urgente: vender autos. Efectivamente, las cifras del mercado automotriz francés de junio de 2026 acaban de salir y no son nada buenas, especialmente para las marcas francesas. Las cifras acaban de salir y es cierto que a primera vista, todo parece ir mucho mejor que en el resto del año 2026. Las matriculaciones generales aumentan un 11.4% en junio, con 188,000 unidades, excepto que hay dos cosas que hay que precisar. La primera es que hubo 2 días hábiles más este año en junio de 2026 que en junio de 2025, así que hubo 2 días más en los que las concesionarias pudieron entregar y vender autos. Si lo llevamos al mismo número de días hábiles, el aumento es mucho menor, alrededor del 1 o 1.5%. Y sobre todo, pasó algo bastante sorprendente en los 2 últimos días de junio, con fabricantes franceses que usaron la famosa técnica de inflar los números, la técnica de las matriculaciones tácticas, para intentar ocultar cifras que en realidad son totalmente desastrosas. Les voy a dar las cifras oficialmente comunicadas por las marcas, que tampoco son particularmente buenas. A pesar de que el mercado oficialmente subió un 11%, el grupo Renault solo creció un 1%, y el grupo Stellantis, que no solo tiene marcas francesas, estamos de acuerdo, también hay marcas italianas, como Fiat o incluso Lancia. Se publicaron cifras que dan la impresión de que todo va bien, y que la crisis ya pasó, con un aumento de 9 a 9.5% en las matriculaciones, con aproximadamente 45,000 unidades, excepto que, y aquí es donde se pone, en mi opinión, particularmente interesante, es que 2 días antes de que terminara el mes, el lunes por la mañana, Renault no mostraba un aumento del 1%, sino una disminución del 19 a 19.4%. Con la marca Renault en sí misma bajando un 21.9% y Dacia bajando un 19.3%, con un grupo finalmente impulsado por Alpine, ya que sus matriculaciones aumentaron considerablemente, y del lado de Stellantis, en la misma fecha, no estábamos en más 9 a más 9.5%. Pero, redoble de tambores, prepárense, e incluso tal vez siéntense. Estamos en 32 con menos 38 en Alfa, menos 50 en Jeep, menos 36%. Duele, ¿verdad? Pero en Peugeot, aún así, la gran marca generalista del grupo, menos 35 en Citroën. Entonces, hay dos posibilidades. O bien, en 2 días, estos dos grandes grupos automotrices lograron hacer explotar completamente los contadores. Puede ser, ¿eh? Es posible. Les doy el beneficio de la duda. O bien recurrieron masivamente a las matriculaciones tácticas para mostrar cifras mucho menos desastrosas que las de la realidad. Entonces, claramente no son los únicos que abusaron de esta técnica, porque hay que saber que 2 días antes del cierre de junio de 2026, la matriculación global del mercado francés estaba en menos 13%, y ahora, 2 días después, estamos en más 11%. Así que de todas formas hay algo bastante sorprendente. Mientras tanto, los fabricantes chinos siguen ganando terreno. Por primera vez, BYD superó a MG en Francia, con 5,000 matriculaciones, mostrando un aumento de 400 en comparación con el mes de junio de 2025. MG, que fue superada, sí, pero que sigue creciendo con mucha fuerza, más del 95%. Y en general, estas dos marcas están a punto de entrar en el top 10 de las marcas más vendidas en Francia. Marcas que, también hay que decirlo, se han beneficiado bastante de las matriculaciones tácticas. Sabemos que en BYD, 35 de las matriculaciones en este periodo fueron tácticas. En resumen, detrás de un aumento del 11% que suena bastante bien, la realidad es muy diferente. Tenemos marcas francesas que siguen teniendo dificultades, algunas que tienen que inflar artificialmente sus cifras en las últimas horas del mes, mientras los fabricantes chinos siguen ganando cuota de mercado, y probablemente esa es la tendencia que seguiremos viendo en nuestro mercado francés, a menos que, gracias a la llegada de nuevas versiones, logre recuperarse un poco. Efectivamente, Dacia por fin lanza la comercialización de la versión que probablemente era la más esperada de su nueva Sandero, su versión híbrida convencional. Retoma la motorización híbrida de 155 que ya hemos visto en otros modelos de la marca, que asocia un motor de 4 cilindros a gasolina de 1.8 litros, que desarrolla 109 caballos de fuerza a 2 motores eléctricos, así como una 1.4 kWh, así como a una caja automática de engranajes, con 4 relaciones para el motor térmico y 2 para la parte eléctrica. La potencia total combinada es de 155 caballos, lo cual no está nada mal para un auto pequeño como este. El objetivo no es convertirlo en un deportivo, sino más bien tratar de reducir su consumo. Dacia anuncia que hasta el 80% de los trayectos urbanos se pueden realizar en modo 100% eléctrico, con un consumo homologado de solo 4 a 4.2 litros cada 100 kilómetros. Esta versión no tiene ningún impuesto adicional, ya que con este bajo consumo, solo emite 96 gramos de CO2 por kilómetro, muy por debajo del límite del impuesto de CO2, que está fijado en 108 gramos. Desafortunadamente, es un poco más cara que la versión de entrada actual, que es la versión Eco GPL. Habrá que pagar 19.900 euros por la versión híbrida en acabado Expression.
y 21.000 euros por la versión Journey. La Sandero Stepway, que también se alarga y se convierte en una especie de vagoneta, recibe igualmente esta motorización, con precios de entrada de 21.400 euros en la versión Expression y 22.400 en la versión Extreme, precios que hacen de este Sandero híbrido uno de los híbridos más baratos del mercado. Solo el MG3 Hybrid Plus lo supera un poco. Con un precio inicial de 18.900 euros, son 3.000 euros menos que un 22.000 euros, viniendo de los pioneros del full híbrido que son Toyota. Y por último, dentro del mismo grupo Renault, es 5.000 euros más barato que el Renault Clio Hybrid, que utiliza exactamente la misma motorización, pero cuesta 5.000 euros más. 24.600 euros. Dacia aprovechó esta ocasión para recordar que sus modelos híbridos ya representaban el 30% de sus ventas a finales de mayo. Prueba de que realmente hay una verdadera demanda. Queda por ver ahora si los clientes estarán dispuestos a pagar más caro para aprovechar un consumo más bajo, mientras que la versión de gas LP sigue siendo uno de los autos más económicos de usar. Después de haber hablado de uno de los autos que más se venden en Francia, ahora vamos a hablar de uno de los autos más emblemáticos de nuestra historia automotriz, el 2 caballos, cuyo regreso podría decepcionar a muchos apasionados. Les había hablado de esto hace unas semanas, en ese momento solo era un rumor, pero efectivamente, el próximo Citroën 2 caballos será un auto chino renombrado, ya que este, así como el futuro Pandina, que va a reemplazar al antiguo Panda, serán finalmente Leapmotor T0 3 renombrados. Efectivamente, Leapmotor va a lanzar una nueva generación del T03, que será fabricada en Italia a partir del segundo semestre de 2028, y todos estos autos serán ensamblados en el mismo lugar. Y todos estos autos reutilizarán exactamente la misma plataforma, las mismas bases. Bueno, la misma base, o casi, pero un poco peor quiero decir, porque sabemos que la batería de 37.5 kWh del futuro T03 será reemplazada en el futuro Pandina y en el futuro 2 caballos, por una batería más pequeña, una batería de 30 kWh, con el objetivo de alcanzar 250 km de autonomía. Una elección que Citroën hizo, porque simplemente era imposible desarrollar un modelo completamente nuevo desde cero en solo 2 años, ya que Citroën empezó a considerar traerla de vuelta en 2026, y el objetivo es comercializarla en 2028. Si eso no les tranquiliza, sepan que internamente tampoco tranquiliza a los ingenieros, quienes ya están preocupados por los plazos muy cortos para el desarrollo del auto, pero también por el uso masivo de componentes de origen chino, en un modelo que, sin embargo, debe representar el renacimiento de la marca francesa Citroën. Citroën quiso tranquilizarnos de todos modos, explicando que este nuevo 2 caballos se inspira en el espíritu y la filosofía del antiguo 2 caballos, por el lado del auto, simple, popular y accesible. En fin, todo lo que no parece ser el nuevo 2 caballos, que no será simple, ya que es un eléctrico irreparable por la gente común. Accesible. Tampoco es seguro, ya que estamos hablando de un coche que se venderá alrededor de los 15.000 euros, y popular. Bueno, eso todavía es muy pronto para decirlo. Veremos si se vende bien o no. Listo, ya cubrimos todas las noticias de hoy, espero que el video les haya interesado. Si es así, cuento con ustedes para demostrarlo como siempre dejando un like, suscribiéndose para los próximos videos y echando un vistazo a los patrocinadores del video de hoy, que fueron Oboco. Gracias a ustedes, nos vemos mañana para el próximo, chao.